más. Acá hay una pregunta para hacer. Tiene que ver, la persona dice, las TIC son una buena herramienta para mejorar el aprendizaje. Y a través de esto se puede realizar simulaciones de experimentos de ciencia, pero la persona cree que no se puede reemplazar el experimento real, el experimento verdadero en situación real, con la simulación TIC. Estoy totalmente de acuerdo, 100% de acuerdo en eso que se dice. Si puedes realizar el experimento verdadero y puedes hacer que funcione, eso es fantástico. Pero la simulación misma se puede utilizar para reforzar la experiencia del experimento real. Se puede utilizar en otro lugar, se puede utilizar en la casa, se puede usar para revisar lo que se hizo. Un alumno de investigación en anatomía ha desarrollado un recurso computacional para estudiar anatomía, para las clases prácticas, y ella ha descubierto que utilizar el recurso computacional junto con la disección es más efectivo que solo la disección sin la computación, porque si bien hay una experiencia directa, pueden volver a revisar la herramienta computacional posteriormente y ayuda a reforzar y a recordar la experiencia de haber hecho el experimento real. Entonces, no estoy diciendo que la computación es mejor que la cosa real, que el experimento real, pero sino que lo amplía a otra dimensión, y eso tiene posibilidades interesantes. Acá hay una pregunta interesante, general. ¿Hasta qué punto o la formación docente debiera transformarse para introducir las TIC en la preparación, en la formación docente? ¿Qué tipo de cambios deberían ocurrir en la formación docente tradicional? Yo creo que sería muy pretencioso decir cómo transformar un curso tradicional, de mi parte, ¿no? Creo que ustedes van a descubrir maneras de transformar efectivamente haciéndolo, intentándolo. Es un proceso paso a paso. Es evolucionario, no es revolucionario. Y hay que construir a partir de las habilidades de los docentes y de los alumnos, la que ellos traen al curso. Mucho de lo que yo les he descrito que sucede en nuestros cursos es colaborativo, y los alumnos hacen que esto suceda. Entonces la respuesta es no sé, y descúbranlo, es lo que le diría. Descubran cómo hacerlo. Lo que estamos tocando acá es liderazgo y gestión, y todos sabemos que el cambio es muy difícil. Entonces los docentes que están trabajando en los colegios actualmente intentando cambiar su práctica, encuentran desafíos. Y una de las razones por la que puede ser posible cambiar es que cuentan con apoyo para hacerlo. Los directores o directoras del colegio que reciben apoyo del grupo y que colectivamente deciden que quieren cambiar dentro de la estructura del colegio, tienen apoyo para poder hacerlo. Entonces, si eres un docente en una institución o en un departamento de una universidad, para pensar cómo cambiar su práctica y para hacer lo que quieren hacer en ese proceso de cambio, tienen que tener buenos líderes y tienen que, obviamente, contar con apoyo de la facultad para los procesos de cambio que van a requerir.
No voy a tratar de hablar de cómo podría hacerse eso, porque hay muchos enfoques diferentes para hacerlo. Si alguien de arriba les dice, tienen que hacerlo, no va a ser suficiente. Es un proceso complejo. La estructura y los temas de gestión y liderazgo son parte importante de cualquier proceso de cambio para poder realizar las prácticas, el cambio de las prácticas docentes en cualquier universidad. Acá tenemos una pregunta que no estoy segura de cómo interpretar correctamente. Creo que la persona está preguntando si es posible integrar. Habla de un enfoque multidisciplinario, un equipo multidisciplinario de ciencias. ¿Puedes integrar la matemática en ese equipo? ¿Y por qué no se ha hecho hasta ahora? Creo que es importante decir que Bristol no opera independientemente. Hay muchos temas y matemática es uno de ellos. Estudios de religión son otros, inglés, geografía, idiomas modernos y ciudadanía y otros que quizás se ha olvidado. Por lo menos 50% del tiempo los alumnos trabajan con alumnos de otras asignaturas, de otras materias, en temas de educación, y hay participación. En ciencia, la colaboración aumenta cada vez más y hay posibilidades de hacerlo también con matemáticas. Entonces la respuesta es que esa colaboración es buena. Esa es una pregunta muy interesante. Si observamos las prácticas en los colegios, siempre es difícil para que los profesores de ciencia trabajen junto con los de matemáticas y se quejan mutuamente que no conocen de sus propias materias. Son temas bastante introvertidos estos. Hay bases de poder de ciencia, bases de poder de matemática y cuesta integrarlas. Soy menos optimista que Neil. Ha habido algunas mallas curriculares de desarrollo en el que han tratado de integrar ciencia y matemática y funcionan a veces. Pero en general, en colegios secundarios, la estructura es tal que las materias son bastante introvertidas. Yo creo que hay que cambiar esto y tienen que ser más extrovertidos para entender la relación entre las distintas materias. Pero no quisiera pretender que eso es fácil. Y también, si también pareciera que ciencias y matemáticas se parecen mucho, algunas veces creen que los matemáticos tienen una visión epistemológica distinta del mundo que los científicos. Entonces hay diferencias generalmente. Acá hay una pregunta que dice, no sé, a ver si me entienden, ¿qué criterio utilizarían para distinguir entre la tecnología del aprendizaje y construir conocimiento a través de TICs? No sé si esto se entiende. La persona, maybe I'll ask for clarification. The person that asked for this question, what do you want to say with this? What I want to ask is the difference, the criteria that you can use to differentiate learning technologies and building knowledge among all different ICTs, because you can use ICTs for anything, even to steal. But learning technologies and knowledge building technologies should have a criteria that should allow us to use us as educators. What criteria would you use, Neil, and the professor, how to distinguish use of technology? Yo creo que esta es una buena pregunta. No estoy segura si podré responder muy bien.
Hay tecnologías y técnicas interesantes para construir conocimiento a través de la tecnología. Hay trabajo interesante de un grupo en Canadá. Scott Amalia habla de construir conocimiento utilizando explícitamente tecnología de construcción de conocimiento. Y muchas de estas cosas que están en Google Apps actualmente y wikis podría ser considerado como de construcción de conocimiento, tecnologías de construcción de conocimiento, porque se construye conocimiento colectivamente a través de un ambiente wiki, por ejemplo. Pero creo una respuesta, no suena muy completa, pero que la tecnología en sí misma no hace nada. Y si quieren que los alumnos construyan conocimientos sobre matemáticas, sobre ciencias, con una tecnología en particular, que podría ser un wiki o lo que sea, tendrás que, como docente, jugar un rol muy importante para cerciorarte que construyen el conocimiento que quieres que construyan. No sé si esto tiene sentido. Si impartes la clase y se pide que se haga algo en ciencia, establecen las reglas y les dan el wiki. Por lo general, al solo hacer esto, los resultados indican que esa tecnología, que se puede llamar como de construcción de conocimiento, un wiki, la puedes llamar así sin duda, pero los alumnos no la utilizan de esa manera, porque tienen que aprender a usarla de esa manera para construir conocimiento. No sé si he respondido completamente a su pregunta, pero creo que algunas tecnologías, podríamos argumentar, ofrecen el potencial para construir conocimiento, pero eso no significa que así van a ser utilizadas en el aula o en la clase. Si el profesor o el docente no dirige esa actividad. Es una pregunta interesante, gracias. Al comienzo de nuestro curso, insistimos que nuestros alumnos hagan una auditoría de su conocimiento de química, de biología y de física. Y hemos hecho una lista de competencias que estamos indagando. Y esto lo tenemos en una hoja electrónica. Y la responsabilidad de los alumnos es llenar las brechas de conocimiento. Si consideran que tienen conocimiento en un área adecuado, tienen que indicar también si tienen deficiencias, si tienen que hacer algo para llenar la brecha. Y al final del curso, deberían hacerlo. Y ellos son responsables de la construcción de su propio conocimiento. Pueden acercarse a nosotros, les podemos dar recursos, les podemos dar técnicas y tecnologías. Pero la responsabilidad está en ellos. Ellos tienen que llenar las brechas. El uso de wikis se usa menos para desarrollar conocimiento y más para compartir material y recursos que se producen en la práctica. Y nosotros insistimos, si han creado un recurso, que lo pongan disponible en wiki para que esté disponible para todos. Y así se clasifica de acuerdo al tema, para que esté disponible para todos. Hay varias preguntas, aquí hay varias preguntas generales, y quizás no puedan responderlas. Hay una preocupación de cómo utilizar TICs en otras áreas, por ejemplo, las artes, las humanidades, la filosofía o en artes visuales. Básicamente esa es la pregunta. Sería mejor hablar con otros colegas de eso, pero mis colegas en música en Bristol también trabajan en colegios utilizando tecnología para apoyar a los alumnos para componer música, por ejemplo. En el área de inglés o de idioma, por ejemplo, hay trabajo interesante utilizando video, películas, multimedia, construcciones fílmicas. Entonces hay todo tipo de posibilidades muy interesantes en estas materias y quizás yo no soy la persona más adecuada para responderlo.
Pero en cualquier materia o en distintas materias hay maneras relevantes de encontrar la posibilidad de explotar la tecnología para el aprendizaje, lo que es interesante. Y viendo lo que hacen los matemáticos, y Neil puede hablar de los científicos, es observar lo que hacen los artistas, por ejemplo, en artes visuales, observar lo que hacen los artistas con la tecnología digital. Y por eso creo que mis colegas de música utilizan la tecnología para componer música. Porque proporciona una oportunidad para los jóvenes. Y algo que quiero destacar es algo que los jóvenes también hacen fuera del colegio. Quiero destacar eso. Neil, ¿quieres agregar algo? La Internet hace muy bien es reunir a personas que tienen intereses comunes, sea donde estén en el mundo. Y por lo tanto, me parece que te interesa desarrollar el conocimiento de un filósofo en particular. En alguna parte del mundo habrá gente que debate sobre este filósofo en particular. Creative Writings, por ejemplo, es un foro excepcional para escritores creativos, y ahí uno puede recibir críticas y comentarios. Es un ámbito muy creativo y productivo. La Internet funciona mucho en eso, sea cual sea la materia o el tema. Mi hijo es fotógrafo y quería descubrir cómo tomar fotos particulares, y contactó al fotógrafo que tomó esa foto en particular y le explicó cómo hacerlo, y hablaron de máquinas fotográficas, de técnicas, y él desarrolló sus habilidades en esa área a través de la comunicación. Los nativos digitales saben cómo utilizar esto, comparado con personas como yo que no nacimos con esta tecnología. Entonces veamos lo que pasa en el futuro, pero esto es lo que diría. Un par de preguntas más. Esta es una pregunta difícil. Alguien dice, ¿alguno de ustedes que dijo que trabajaron en China? Sí. ¿Fue difícil trabajar con tecnología, con Internet en China, cuando todos los sitios están bloqueados en China? No, en realidad he trabajado en Hong Kong. Solo he visitado China, pero algunos de mis colegas han trabajado en China. Entonces no puedo responder esa pregunta, lamentablemente. La otra pregunta es una pregunta más general. ¿El uso excesivo de las TICs no produce aislamiento o afecta las relaciones entre las personas? Esa es una pregunta muy importante, creo. Y creo que deberíamos preocuparnos de eso. Y pareciera que yo estoy muy a favor de las tecnologías digitales. Y yo he observado muy críticamente lo que los muy pequeños debieran hacer. Y he comenzado a hacer esto porque tuve un alumno de doctorado que estaba investigando el uso de la tecnología digital con niños de 3 y 4 años de edad. Y yo tengo estos nietos mellizos de 4 años y estoy observando muy cercanamente lo que ellos están haciendo. Y hay mucha importancia en el juego y la imaginación, y no sé si la tecnología digital es apropiada para esto. No sé si respondo a la pregunta. Creo que deberíamos ser muy cuidadosos y no necesariamente solamente positivos. Y alguien me contó una anécdota el otro día que me choqueó. Si yo pienso en mis mellizos, mis nietos mellizos de 4 años que miran televisión, desde luego, pero en general hacen juegos de imaginación y juegan con Legos y todo ese tipo de cosas, y corren
y se divierten. Me dijeron que habían ido a una reunión familiar con muchas familias, con muchos niños, y todos los de 5 años de edad tenían iPads. 3 o 4 de ellos tenían iPads, y aparentemente durante todo el tiempo los niños individualmente estaban jugando con su iPad y no estaban jugando con otros niños. Y me choqueó escuchar eso. Pero eso podría suceder mucho. Si yo le diera a mis nietos un iPad, ellos harían lo mismo. Porque es muy seductivo tener un iPad. Entonces creo que tenemos que pensar cuidadosamente, muy críticamente, qué ofrecemos y cuándo. Me preocupa menos la edad secundaria. Lo que yo pienso, y quiero leer este libro de Sherry Turkle, que se ha transformado en una crítica acerca del uso de la computadora por mucho tiempo. Quiero leer eso, quiero informarme sobre este tema del uso extenso de la computadora a una edad temprana. A mí me interesa la filosofía del ciberespacio y también me interesa la neurociencia como pasatiempo, más que un interés profesional. Y pienso en realidad que para ciertos tipos de personas la Internet puede ser tan adictivo como cualquier droga. Y funciona porque estimula la producción de dopamina y eso refuerza el placer y el sistema límbico que se relaciona con el uso de drogas. Entonces creo que es potencialmente peligroso. Creo que mi hijo mayor ha sido adicto a Warcraft, a los juegos de batalla. Y los diarios cuentan muchas historias en el lejano oriente, no sé por qué, que pasan 24 horas jugando un juego de computación y dejan de hacer toda otra actividad. Entonces, para cierto tipo de personas es peligroso. Y la computadora debería utilizarse dentro de un estilo de vida saludable. Mi hijo, que estaba adicto al Warcraft, utilizó el levantamiento de pesas para salirse de esa adicción y mejorar su alimentación para salir de esta adicción. Respondió una pregunta que no había hecho todavía, que tenía que ver cómo utilizar y qué hacer con los niños muy jóvenes en relación a los TIC. Pero gracias por ese comentario, por esa referencia a sus nietos. Sí. Bueno, yo creo que aquí hay una pregunta. Querían saber un poco más sobre este libro que usted escribió. Sí. Flows. Bueno, esta es una novela que yo escribí. O sea, comencé a escribirlo cuando mi hija tenía 12 semanas de edad y ahora tiene 14. Y escribí 4 capítulos para ver cómo era escribir una novela y luego lo guardé durante 10 años y lo retomé. Y me interesé, como soy biólogo, me interesaron mucho los Neandertal. Esto fue antes de la explosión reciente en la comprensión de la genética de los Neandertal. Y tuve que adivinar qué iba a pasar en mi historia. Hice todo tipo de sugerencias que incluía la trama. Y todas resultaron ser ciertas. Por lo tanto, curiosamente escribí, o sea, lo terminé en el año 2004, 2005, pero es mucho más pertinente hoy de lo que era en ese entonces. Y lo que intenta es hacer preguntas acerca de cómo es el ciberespacio en realidad. Y bueno, uno puede encontrar el vínculo a mi página web y si realmente le interesa, me envían un correo electrónico y yo dejo que lo lean. Si alguien tiene algún contacto con Penguin o alguna otra editorial similar, le agradecería mucho. Pero bueno, hasta ahora ha sido muy entretenido y no más. Bueno, esta será la última pregunta entonces. Esto tiene que ver con reflexión acerca de las condiciones de trabajo de los profesores en Chile. Aquí la persona dice que los docentes en Chile tienen una gran carga laboral, lo cual dificulta su
o hacerse competentes en el uso de TIC y no tienen suficiente tiempo para planificar sus clases de forma más creativa utilizando los TIC. Entonces la pregunta es, ¿cuánto tiempo efectivo tienen los profesores en Gran Bretaña para desarrollar sus clases, planificar y reflexionar sobre el uso de los TIC? Muy buena pregunta. Yo creo que si ustedes hablaran con los profesores allá también dirían que están bajo presión por falta de tiempo. Yo creo que el caso es igual en todo el mundo. Pero lo único que puedo decir es que hemos estado hablando básicamente sobre la formación inicial docente, pero ojalá sí haya tiempo para experimentación y reflexión durante la formación inicial docente. Pero una vez que uno está ejerciendo, lo que yo sugeriría es simplemente escoger un área focalizada donde les interesa, una clase, y empiecen con eso, con esa clase y esa área muy focalizada, y luego vayan elaborando sobre eso, porque no hay forma que podrían hacer eso con todas sus clases. Hace muchísimo tiempo atrás era profesora de matemáticas, hace tanto tiempo que ya se me olvida, pero sí utilicé ese enfoque en ese tiempo para algunas clases. Realmente yo quería hacer algo sumamente distinto y experimental, pero no había forma que pudiera hacerlo con todas las clases que tenía que dar, porque simplemente no hubiera tenido el tiempo para eso. Entonces, yo creo que debe ser algo que uno hace muy pequeño, pero para partir. Sí, los profesores son personas muy extraordinarias en términos de lo duro y que trabajan durante el semestre, y luego cuando hay vacaciones se demoran la mitad de las vacaciones para poder recuperarse. Pero bueno, este es el mundo donde yo también vivo. Las escuelas o los colegios en Gran Bretaña que están desarrollando ideas nuevas, no necesariamente en relación a TIC, pero por cierto que en áreas similares, tienen departamentos en donde pueden trabajar de forma colaborativa. Surge una idea que ponen en práctica en una clase específica o en una secuencia de clases, desarrollan los materiales, los ponen a prueba, reflexionan después, lo siguen desarrollando, y tal vez durante el primer año hacen solamente una clase, una secuencia de clases utilizando los TIC inicialmente, al menos. Pero se hace y uno logra que funcione y bien, y luego se va integrando, y luego se va extendiendo a otra área distinta. Y poco a poco uno va elaborando una serie de actividades y recursos compartidos que todos apuntan en la misma dirección. Y fue así, de hecho, como lo hicimos cuando estaba yo en Clifton, y parecer eso es lo que hacen los colegios en la zona de Bristol, y curiosamente parece funcionar. Bueno, muchísimas gracias. Esta no era una pregunta. Voy a leer lo que no era una pregunta. I'm going to read what was not originally a question, but was sent in by two people. Congratulations. Felicitaciones, muchísimas gracias, excelente. Firmado Cecilia y Verónica de la ciudad de Rancagua, Chile. Por lo tanto, muchísimas gracias por sus presentaciones.